Muy buenas tardes, mi nombre es Victoria Eugenia Sarria. En este momento voy a hacer la presentación de antropología sobre las preguntas planteadas en la guía de actividades. En el primer punto a desarrollar sería cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Para los antropólogos un concepto básico y central de su disciplina es el de cultura. En el contexto antropológico tiene un sentido que el que abarca el habla ordinaria. Una de las definiciones más famosas, siempre y vigente y citada por muchos antropólogos, es la de Edward Purnell Taylor, quien dice que la cultura o la civilización, tomada en su sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres y todas las demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La condición de la cultura entre las diferentes sociedades de la humanidad, en la medida que es capaz de ser investigada sobre los principios generales, es un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y de la evolución humana. Para nosotros es muy importante este concepto debido a que o sea, la propia el propio origen de la humanidad y la propia capacidad del ser humano es el de crear cultura, es decir, el de poder recopilar su historia, tener el sentido de pasado, presente y futuro y poderlo plasmar y pasarlo de generación en generación. Eso hace que el hombre se agrupe teniendo causas, teniendo propiedades en común y cree toda una historia alrededor de su origen. Bueno, sigue entonces la segunda pregunta desarrollada en la guía, el por qué la cultura es un concepto central para la antropología. La cultura es el concepto central porque a través de este se determinan características de los individuos según el contexto en el que se desenvuelven, haciendo más práctico el estudio de las costumbres, tradiciones y comportamientos del ser humano. Como estaba diciendo la pregunta anterior, la sociogénesis, nuestra propia ontología y filogenética, está asociada directamente a eso, a que el hombre puede, con la construcción de herramientas y la asociación de grupos con una característica en común, puede formar una sociedad en la cual se puedan tener costumbres, tradiciones que, que den pues como cuenta de toda esa historia que hemos venido construyendo desde el hombre de las cavernas. Bueno, continuamos entonces por la tercera pregunta, que es cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Bueno, entonces primero que todo la cultura como todo un complejo que incluye conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de la sociedad. El autor Hoebe define la cultura como un sistema integrado de conductas aprendidas que no son un fruto de la herencia biológica, es el resultado de la intervención social y es transmitida y conservada solo a través de la comunicación y el lenguaje. Tenemos otro autor que es Malinowski, que ve la cultura como un medio para satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre, vinculada a características biológicas y psicológicas de este. Cover y Clubcom dicen que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en sí misma conducta. La conducta considerada como un conjunto en abstracción, pues realmente lo que observamos son pautas de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad. Bueno, esa es pues más que todo como la evolución que hemos venido construyendo acerca pues como de la cultura y la formación de la cultura como tal.
Pasando a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura y la sociedad pues no son lo mismo, los individuos pertenecen a una sociedad pero no a una cultura. Esto quiere decir que hay diferencias marcadas, por ejemplo en la cultura el modo de vida de un pueblo o la sociedad que siguen una misma tradición. La sociedad ya es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, actúan juntos para conseguir metas comunes y se mantiene una serie de relaciones interpersonales. La cultura es determinada por valores, normas e ideologías. En una sociedad ocupa un espacio determinado y está localizada territorialmente. En la cultura se conserva y se respeta con el pasar de los tiempos. Eh, Tienen representaciones simbólicas que actúan estableciendo lazos afectivos o emocionales entre los individuos de un grupo. Podemos ver que los conceptos de cultura y de sociedad no se contraponen, antes se complementan, tienen sus diferencias, pero es la sociedad la que al final da resultado como una cultura. Bueno, continuamos entonces con la quinta pregunta, que es ¿cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y egocentrismo? Entonces vamos a iniciar por relativismo cultural. Bueno, se definió como la opinión de que todas las creencias, costumbres y éticas son relativas al individuo en su contexto social. En otras palabras, el bien y el mal son específicos de la cultura. Lo que considera moral en una sociedad puede ser considerado inmoral en otra. Y puesto que ninguna norma universal de la moralidad existe, nadie tiene derecho a juzgar las costumbres de la sociedad. Es por ello que hay que tratar de respetar, porque es como ese tipo de diversidad que existe en nuestro mundo, debido a que tenemos muchas tradiciones culturales que no son aceptadas o son aceptadas en otras culturas. De esto se trata el relativismo cultural. Bueno, ya sería pues como definir brevemente lo que es el egocentrismo, que es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás, es la costumbre de juzgar de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de la propia cultura, y por último sería la enculturación, que es el proceso por el cual una persona adquiere unos usos, creencias y tradiciones de la sociedad en que vive, las escrituras de algún antepasado. Hoy por hoy los medios de comunicación masivas son los medios de enculturación más modernos. Este proceso está fuertemente arraigado en la primera socialización de las personas, desde la mirada de la socialización. La enculturación es la forma en cómo los mayores ejercen sobre los menores unas pautas de conducta que creen asociadas, y de esta manera el individuo se hace parte de una cultura, internalizándola y respetando sus normas, pautas y procedimientos. En este proceso, la persona que recibe la cultura la codifica y la puede reinterpretar. Bueno, espero pues que con esta explicación haya quedado clara y desarrollada todos los aspectos de la guía. Muchísimas gracias por su atención.